Ya estamos de vuelta en nuestro programa aquí en Emprendidos y tenemos un tremendo invitado. Estamos con Francisco Agüero, director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Bueno, vamos a hablar de un tema que les interesa a todos, especialmente a la gente que está en su casa, que tiene que ver con lo que pasó con Metrogas, ¿no? Que a simples palabras todos entendimos que fue un chanchullo, ¿no? Porque nadie entendió. Esto apareció en un reportaje en Chilevisión. De hecho, Daniel Matamala hizo la entrevista, el reportaje, y se hizo público y que supuestamente hace varios años Metrogas estaba haciendo finalmente como un sobrecobro hacia nosotros, que es lo que uno, digamos, siente, ¿no? Que los costos del gas eran más altos y que esto tenía una explicación bastante extraña. Bueno, entonces, para introducirnos en el tema, tenemos una nota introductoria que la vamos a ver ahora y seguimos conversando. Perfecto. El alza en el precio del gas para los clientes finales ha sido un tema relevante en las últimas semanas a nivel de autoridades y regulación, tema que reflotó con el cobro de un 20% más en las cuentas a los clientes de Metrogas en los últimos 5 años. Así lo determinó un estudio de la Fiscalía Nacional Económica, entidad que detectó una regulación defectuosa en el mercado del gas natural, concluyendo además que no existe real competencia en el área del gas licuado. En el gas natural se detectó una mayor tarifa entre un 12,7% y 20,2% para los clientes residenciales, con un sobreprecio de 78 a 87 millones de dólares. Las asociaciones de consumidores, los parlamentarios y el gobierno están en pie de guerra contra estas prácticas que llevan muchos años realizándose. Ya, bueno, temazo, ¿no? Grande, que nos importa a todos. Primero, Francisco, te pregunto, ¿es legal? Porque es lo primero que se cuestionó, si esto era legal o no. Ya, primero acá hace unos 7 años se envió un proyecto de ley que fue aprobado finalmente por el Congreso, que buscó controlar la posibilidad de que las empresas de gas natural, como Metrogas, tuvieran una rentabilidad excesiva. Acá hay una ley desde el año 89 que se dictó y quedó como incompleta. Ajá. Entonces ese mecanismo de revisar si una empresa monopólica como Metrogas en materia de gas cobraba un precio muy alto y eso le generaba muchas utilidades, podía ser objeto de fijación de precios. Pero esa ley quedó incompleta, es bien curiosa la ley, y recién se vino a llenar ese vacío el 2017, cuando se dicta la ley. Y se dice que efectivamente va a haber un mecanismo de revisión de la rentabilidad que tiene Metrogas y otras empresas de gas natural, y si es excesiva, podría haber una revisión de tarifas. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Metrogas? Antes de que se aprobara la ley, crea una empresa, diríamos, relacionada, aguas arriba, que le comienza a vender el gas y, podríamos decir, las utilidades no quedan en Metrogas, sino que quedan en la empresa AGESA. Entonces, por lo tanto, lo que se entiende es que Metrogas no tenía estas ganancias excesivas y llegaba como al tope de que era lo que legalmente se decía. Pero antes, lo que se había, esta ley incompleta era como una luz roja, pero en el fondo te la podías pasar porque no te castigaban. Bueno, incluso yo te diría que el año 2014 se llevó el caso al Tribunal de Libre Competencia y el Tribunal de Libre Competencia consideró que como la ley estaba incompleta, no se podía revisar esa rentabilidad excesiva que habría tenido Metrogas. Es decir, habían problemas en la ley y nadie se hacía cargo de esto. Ya. Oye, porque yo estuve mirando y de hecho Juan Sutil, que vino acá, estuvimos conversando mucho con él, Juan dijo que esto era una práctica que él no estaba de lado, no estaba dando, digamos, su opinión personal, sino que él decía que pasaba en muchos países y que estaba dentro del marco de la ley. Bueno, depende de qué ley primero, ¿no? Pero uno diría que ya habiendo un fraude a la ley, uno deberá sospechar. Muchos países que tienen empresas de gas natural, que son monopólicas, tienen fijaciones de tarifa para los usuarios residenciales y las medianas empresas, podríamos decir. Y por eso me llama la atención que diga que es legal, porque normalmente cuando tú te vende un monopolio, en su momento telefonía, pero también los teléfonos tienen fijación de tarifas en los cargos de acceso, la electricidad, el agua potable, donde no hay competencia, y dice, bueno, entonces hay que fijar tarifas. Y en gas natural, en muchas zonas no hay competencia con el gas licuado, además. El gas licuado tampoco compite. Y normalmente el gas licuado está en zonas donde son zonas rurales, en el campo. Es bien ineficiente que haya gas natural compitiendo con gas licuado en las ciudades, por ejemplo. Esa es una cosa particular de Chile. Bueno, y entonces,
¿qué finalmente se puede hacer con respecto a esto? Porque es como lo que pasó con el tema del papel higiénico, ¿no? Y fueron castigados, bueno, llegaron 7 lucas cada uno, pero claro, las ganancias son impresionantes. Realmente es como vergonzoso. Tú decís, es evidente que esto, claramente si ellos, los mismos dueños, porque es como que, claro, la misma persona arman otra empresa, pero son los mismos dueños y se generan sus ganancias entre ellos y queda todo ahí, ¿cierto? Es como en fácil decir. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué castigos ellos pueden recibir? ¿Cómo se puede cambiar este sistema también? Porque es tan monopólico, ¿no? No existe otra cosa. Uno recibe de Metrogas. Así es. Mira, el ejemplo que mientras tú hablabas me acordé de un caso muy parecido y que generó mucha crítica, que fue el lucro en las universidades. Sí. En las universidades el lucro se iba precisamente a través del arriendo del lugar donde está, a través de una inmobiliaria, entonces por esa vía se llevaban el lucro. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en materia de educación superior se reguló eso y se creó una superintendencia. Acá tenemos una superintendencia de electricidad y combustibles, tenemos una Comisión Nacional de Energía que se encarga de verificar el tema de competencia y regulación. Y se pueden hacer dos cosas, uno hacia el futuro y hacia el pasado. La Fiscalía Económica, y es una cosa bien valiosa, el año pasado hace este informe, que es un estudio de mercado en el que mira el mercado del gas, licuado y natural. Y tienen facultades bien interesantes y hacen propuestas. Y generan cambios, ¿no? Como que en el momento de la campaña electoral hubo críticas, estaba el tema del gas, estaba el tema del gas licuado para las municipalidades también. Sí. Pero se pueden hacer dos cosas, te decía. Una, hacia el futuro, cambiar la regulación. Y la Fiscalía ha hecho propuestas de cambio de regulación de la ley de gas. Ha dicho, esto se debería cambiar. Pero eso solamente es el futuro. Uno podría decir, bueno, ¿qué pasó con el pasado, no? Con este precio adicional que nos cobraron vía un proveedor de Metrogas, ¿no? Bueno, uno podría pensar en mecanismos de devolución del cobro excesivo. Y una asociación de consumidores demandó ante la justicia de letras una demanda colectiva, presentó una demanda colectiva por el daño causado a los consumidores. Esa demanda ya lleva varios meses, se presentó como en noviembre del año pasado. Y ahí habrá que ver si infringió o no la ley del consumidor. Hace pocos días, y si se podría devolver el reparar a los usuarios, ¿no? Como decías tú, los 7.000 pesos del confort. Fue una situación bien excepcional porque, en ese caso, las empresas indemnizaron, por lo menos una de las dos, indemnizó sin que hubiera una sentencia del Tribunal de Libre y Competencia. Indemnizó a través de un acuerdo que llegó con el CERNAC, que fue súper eficiente, le llegaba a la gente. Claro, sí, de manera directa. No había que demostrar el consumo del confort incluso, ¿no? Claro, eso, sí, dale. Esa es una cosa, sí. hacia el pasado. La otra alternativa es que se está discutiendo hace pocos días en el Tribunal de Libre y Competencia, donde la misma Asociación de Consumidores demanda a la misma empresa Metrogas y a esta empresa relacionada que devuelva, que se le sancione con una multa y que además se disuelva esta empresa que se llama GESA y que eventualmente, posteriormente de esta sentencia, podría haber una indemnización a los usuarios, que son usuarios residenciales, pero también medianas empresas que pagaron un mayor valor. Bueno, sí, salieron unas empresas que era impresionante el cambio en los gastos que tuvieron. Ahora, ¿cómo todos los que tenemos Metrogas nos pasó igual? O sea, aquí no hay como buscar quién fue al que le tocó. Bueno, aparentemente a las empresas, a los usuarios residenciales parece que le tocó más. Eso es lo más curioso. Pero habría que mirar ahí el detalle del estudio de la Fiscalía Económica. La Fiscalía no necesariamente acompaña las bases de datos con las cuales elabora este estudio de mercado. Hay información confidencial, pero yo me imagino que en el Tribunal de Libre Competencia o en el juicio ante la justicia por temas de consumidor podría verificarse a quién le tocó efectivamente más. Eso no está tan claro. Ya. Pero está claro que nos cobraron de más. Ah, sí, no, sí, obvio. Oye, y que no hubo regulación de precios. Esa es la otra cosa. Porque si hubo un fraude a la ley, por así decirlo, es que estaba la ley y la defraudaron, con alguna anticipación, hubiéramos sido sujetos de una regulación de precios si no nos hubieran cobrado tan caro. Esa es la otra cosa que hay que tener en cuenta. Sí, la verdad que eso es bastante impresionante. Oye, pero lo otro que te iba a decir, es una práctica común en Chile este tipo de fraudes, de que las empresas finalmente, también las que tienen como monopolio, ¿no? Siente, hay muchos monopolios, ¿no? También en el retail, en todo, los dueños de supermercados son los dueños como que son dueños de todo, ¿cierto? Entonces, dividido en 5 familias, es como así un poco en Chile, ¿no? Entonces es complicado también como
¿cómo uno gana, digamos, frente a este tipo de cosas que pasan? Porque es una práctica que al parecer se ha hecho mucho. Han existido muchas colusiones. Sí. Por ejemplo. Y una cosa que llama la atención es que en Chile se descubren las colusiones. No es que en otros países no hayan colusiones, ¿no? Se están descubriendo, bueno, hace como ya 14 años del caso farmacias, pero antes habían descubierto algunas y ha comenzado a haber más conciencia del daño que causan los carteles. Y se están descubriendo porque tenemos herramientas para descubrirlo. Es decir, está la delación compensada, esta posibilidad de que si tú eres parte de un acuerdo anticompetitivo, seas un ejecutivo, un gerente o la propia empresa, vas y le cuentas a la Fiscalía Económica y pides que no te sancionen. Y con eso estás revelando el cartel. Esto es como un poco como la mafia, ¿no? Son como técnicas de la mafia. Sí. Hay otras técnicas adicionales que se ocupan a veces como casi como soplones pagados, ¿no? Pero con una recompensa. Nuevamente, la mafia. Pero eso se está descubriendo. En otros países, los carteles normalmente son acuerdos muy estables. Como el caso del confort que tú decías, duró como 15 años. El caso del pollo también eran como 15 años. En el caso de las farmacias, curiosamente, fue un cartel que dura pocos meses, ¿eh? Pero aún así, se están descubriendo, generan mucha indignación y luego viene la siguiente etapa de no solamente lo multamos, sino que también reparamos a los usuarios o a los consumidores afectados. Y eso en Chile, pese a que muchas críticas, el sistema funciona bastante expeditamente, ¿no? El caso del confort es paradigmático, es decir, eso fue si uno dice, yo me dedico a temas de competencia, dice, bueno, ¿qué indemnización ha sido rápida en el mundo? La del confort. La del confort. Impresionante. Porque la de los pollos no pasó nada. Porque en los pollos es un poco parecido al caso de, bueno, uno podría decir que en el caso del confort tampoco. Tú no le compras directamente el confort a la papelera. Vas al supermercado, vas al minimarket. Sí. Y acá lo que hubo es que esta empresa, que fue la papelera, porque hubo otra que no ha pagado nada, decidió de motu propio, por su cuenta, indemnizar a los usuarios. ¿Por qué crees que ellos hicieron eso? Yo creo... No tengo una explicación, ¿eh? Yo lo que he sabido, y hay que revelar, yo hice un informe en ese caso por la delación compensada de la papelera. ¿Eh? Sí. Yo apoyé la tesis de ellos, que después fue derrotada en la Corte Suprema, pero yo creo que no se dieron cuenta el efecto en los consumidores, la indignación que generó. Y yo creo que reaccionaron bien. 7.000 pesos uno puede creer que es poca plata, pero, y tal vez no es tanta, pero pensar en un mecanismo expedito, rápido, vía cuenta RUT, es decir, no, y porque finalmente reparar, y yo creo que en parte porque los dueños son chilenos, ¿ah? Yo creo que es distinto una empresa internacional a una empresa que el dueño es chileno. Tú decías 5 familias, verdad, pero esos 5 chilenos o esas 5 familias se encuentran con otros 5, con mucha gente en la calle, en el colegio, entonces le dicen, bueno, y yo creo que algo de eso puede haber habido, pero no lo han explicitado. Pero ellos podrían haber hecho, esperemos que haya una sentencia firme como lo hizo la otra empresa y que no ha pagado ni un peso. Claro, lo que pasa es que eso es lo que, bueno, no ha pagado ni un peso. De hecho, yo creo que como que todos sentimos, qué bueno, igual. Como que se genera, bueno, una empatía de vuelta con el confort. ¿Se entiende? Como que, bueno, ya, pero igual pagaron. Entonces hay una sensación como que también de que chuta, en algún punto nos beneficiaron también, ¿cierto? Ganamos también los que fuimos engañados de algún modo. Sí. Oye, salimos a la calle a preguntarle a la gente qué les parece el valor del gas hoy. Así que vamos a ver qué nos dijeron. Perfecto. El precio del gas está sobrevalorado en la actualidad con todos los problemas que hay en cuanto al alza económica. Sí, está muy caro ahora, como todo ha subido, está demasiado caro. Y en este tiempo de invierno se necesita harto por la estufa, el calefón. No sé, encuentro que se aprovechan de la gente poniéndole precios tan altos a las cosas. Siento que a las familias chilenas le está últimamente costando un montón comprar el gas, y más ahora en invierno. Está terrible la cosa con las estufas de gas y todo el tema ese. Hoy en día la gente ya no tiene como los recursos para comprar gas de hoy en día porque todos lo necesitamos, entonces tanto el gas como otros alimentos deberían ser como considerables en el precio. Siempre han estado altos porque en todos los gobiernos el petróleo, el gas, la benzina, la parafina son elementos estratégicos. Y si estos elementos estratégicos los manejan con precios, con importaciones, con cosas que nosotros no sabemos. Indistintamente esté alto o bajo, lo cual depende de los mercados internacionales y la guerra que hay actualmente, eso no justifica que Metrogas, a través de una empresa secundaria, haga cosas que no son 100% lícitas para poder subir los precios. Y eso hay que castigarlo con la mayor severidad posible.
Qué bueno lo que dijo el último entrevistado, ¿no? sí, ¿Te muy gustó? preciso, Es sí. que tal cual. Así es. Porque si creemos que los mercados van a funcionar con ayuda, con corrección, pero no puede ser que seamos defraudados, los usuarios finalmente, ¿no? Yo creo que él apunta bien porque primero el gas, la benzina, la parafina, el diésel, dependen de un mercado internacional. Chile no produce. Y estamos además en una época de guerra, donde los países productores están viendo restringidas sus exportaciones. Entonces, estamos sujetos al mercado internacional. Pero además, como dice el último entrevistado, no puede ser que se crean empresas para defraudar, o por lo menos esa es la sensación que se genera después del informe de la Fiscalía. Tendrá que demostrarse. La Fiscalía acá no quiso acusar. Esa es otra cosa importante. No quiso acusar y perseguir específicamente a Metrogas. Hizo este informe de mercado nomás. Y han sido las asociaciones de consumidores que tomaron este caso. Sí, eso Esa es fue una lo cosa que dijo, que interesante. la Fiscalía no había hecho. Claro, es verdad eso. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó eso que la Fiscalía no se quiso como finalmente meter? ¿No fueron ellos los que acusaron? Es una buena pregunta, una pregunta que tiene que responder el Fiscal Nacional de Económica, no nosotros. Uno solamente puede especular. Yo creo que el informe daba cuenta de muchas situaciones que pueden ser ilícitas, pero la Fiscalía puede tomar la decisión de perseguir o no. En el caso del gas licuado, y estos informes lo que buscan es un poco cambiar el mercado, es decir, que hayan mejoras, más que sancionar. Ahora bien, yo creo que en este tema del gas natural había espacio tal vez para atreverse, ¿no? Pero uno es como si uno va por la sandía calada o no. La Fiscalía normalmente ha tenido a veces ha perseguido los mejores casos, y los casos no tan buenos se los deja a las asociaciones de consumidores o a veces a las propias empresas. Entonces, hay que preguntar, pero es una pregunta que tiene que responder el fiscal y nosotros solamente podemos especular. Oye, Francisco, vamos a ir a una pequeña pausa para seguir conversando, pero le quiero invitar a la gente también a participar, si nos quieren preguntar, aprovechen que estamos aquí con un especialista también, y así le hacemos todas las preguntas a Francisco. Ocupamos este espacio en nuestro WhatsApp, así que escríbanos, chiquillos, para eso estamos acá, para ayudar. Vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos conversando sobre este tema. Bueno, ya estamos de vuelta aquí con Francisco Agüero, hablando del tema del gas, que tanto nos afectó, ¿no? Al conocer lo que estaba pasando con esta nueva empresa creada por Metrogas y que estaban sacando ganancias. Oye, ¿qué se debiese hacer, Francisco, finalmente para mejorar lo que está pasando con el gas en Chile? Ya. Bueno, hay dos mercados, ¿no? Uno es gas licuado, y ahí hay una serie de propuestas de la Fiscalía Nacional Económica, y otro es el mercado del gas natural. Estas propuestas de la Fiscalía Nacional Económica se tradujeron en un proyecto de ley que envió el gobierno de Sebastián Piñera, yo creo que en enero o diciembre del año pasado, enero de este año. Ingresó al Congreso y el actual gobierno lo retiró y ha anunciado que va a presentar dos proyectos adicionales por separado. Uno del mercado del gas natural y otro del mercado del gas licuado. Entre medio hemos perdido tiempo. Eso es una cosa que yo creo que no se avisoró la urgencia del tema, porque ya llevamos 6 meses. Y entre medio pasa el tiempo, y decir, bueno, preparar un proyecto de ley toma tiempo, toma varios meses, hay que estudiar, hay que tener los antecedentes. Así que uno podría pensar en el mercado del gas licuado de petróleo, el GLP, los balones de gas tradicionales. Han habido varias ideas. Una es separar la propiedad de las empresas que distribuyen gas y del comercializador. Eso es materia de ley, como que no puedan ingresar a un segmento. Un poco parecido como el multicarrier que se estableció hace como no sé, 30 años en Chile, o 20 años, no sé, ¿no? Para los más viejos nos acordamos del multicarrier, que es separar el dueño de la red de generar competencia en un segmento. Eso es gas licuado. También han habido ideas de que los municipios se dediquen al negocio del gas licuado, pero es un negocio que requiere mucha logística y que probablemente con más competencia podrían llegar empresas privadas a zonas más aisladas, ¿no? El gas licuado debería estar, te dice todos los estudios, en zonas rurales, ¿no? En zonas donde hay poca densidad de personas, ¿no? O en condominios que están afuera de las ciudades, por ejemplo. Y el gas natural concentrarse en las ciudades donde hay más densidad. En gas natural, bueno, una cosa, lo inmediato es corregir la ley que quedó, y probablemente yo creo que muestra cuando a veces las leyes se hacen como a dedo de una empresa, pueden aparecer estos problemas, ¿no? Claro. Este es el ejemplo. Yo creo que haber legislado casi con nombre y apellido fue un problema, y eso pueden haber otros ejemplos de otras industrias. También se puede abrir la competencia a las cañerías o a las tuberías de Metrogas o de las empresas de gas en las ciudades, ¿no? Generar un poco como el multicarrier en su momento telecomunicaciones, el multicarrier de gas. Entonces tienes una empresa que es dueña de la red
y otra que es la que te vende el gas, que podría ser en otros países, en Inglaterra, por ejemplo, ha sido así hace ya más de 20 años, es el retail, son los supermercados que conocen cómo es tu comportamiento de pago, que a veces tienen una tarjeta de crédito y dicen, bueno, también te voy a vender el gas. Ellos te venden el gas, te lo comercializan, pero ellos le pagan el arriendo, por así decirlo, de la tubería a la empresa de gas natural. Ya. Eso es una alternativa que está en discusión hace mucho tiempo. En el mercado eléctrico se ha ido avanzando de manera paralela. Hace un poquito más de tiempo, ¿no? Esas son algunas de las cosas que uno puede hacer. Y la otra es, bueno, si efectivamente no hay competencia en el mercado del gas natural, hay que fijar precios. Es decir, se puede trabajar de manera paralela con respuestas hacia el futuro, pero también hacerse cargo del pasado inmediato, que es este sobreprecio que habría cobrado una empresa asociada a Metrogas. Sí, oye, de todas maneras, el gas en Chile es muy caro, es de los más caros, dicen que es de los más caros del mundo. ¿Es real eso? Bueno, acá no producimos nada de gas, lo importamos. Acá en Chile hace como un poquito menos de 30 años se comenzó a importar gas natural desde Argentina. Sí. Década del 90, y esa importación se suspendió el año 2001, 2002, porque Argentina decidió cerrar el mercado y a propósito del corralito, esto que ocurre hace como 20 años, y cerraron el mercado y dejaron de exportarnos gas a nosotros. Chile se quedó con estos gasoductos, en el norte eran 2, en la zona central en el Cajón del Maipo 1 y otro en Concepción, bueno, y en Punta Arenas también. ¿Qué tuvo que hacer Chile? Nos quedamos sin gas natural, no para las casas, pero todas las industrias que, por ejemplo, se habían convertido por la contaminación, que consumían tal vez carbón o diésel, en Santiago, por las restricciones ambientales, dijeron nos cambiamos a gas natural. Y en la década del 2000, 2003, por ahí, les cortan el gas a ellos y no se lo cortan a los usuarios. Chile tiene que... Y las centrales a gas que funcionaban sobre todo en la cercanía de Quillota y en Mejillones, dejan de funcionar, comienzan a funcionar con petróleo, contaminan más, y recién el año 2009 por ahí se construyen terminales de regasificación en Mejillones y en Quintero. Entonces tenemos que importarlo todo. Y al importarlo todo dependemos de precios internacionales. Y los precios internacionales están en Texas, están en otras partes. Y va subiendo. Y va subiendo, solamente va subiendo. Viene peor, ¿no? Sí. Sí, así se ve, Dios mío, qué atroz. Bueno, ya, tenemos pregunta. ¿Crees que toda la alza de precios en el gas licuado es por la crisis o también podría existir falta de competencia? Marcos de Santiago. Bueno, la Fiscalía Nacional Económica dijo acá podría haber más competencia, ¿no? ¿Cuánto de eso puede significar un menor precio? No lo sé, porque hay que tratar hay que cambiar la regulación. Y ahí la urgencia que debería tener él o los proyectos de ley que ha anunciado el ministro de Energía. Oye, fijar precios es conveniente, ¿no? Muchas personas, en general los economistas, algunos economistas, no están de acuerdo con fijar precios. Dicen que es muy negativo para la economía. Bueno, fijar precios no solamente negativo, es súper difícil. Es difícil fijar precios de algo, decir, bueno, ¿cuál sería el precio de este bien, el gas licuado, el gas natural? Porque tú tienes que determinar cuál es la rentabilidad, cuáles son los costos de la empresa. Hay gente que se dedica a esto jornada completa todos sus días. Yo conozco a alguna gente en la Comisión Nacional de Energía y viven de eso, pero es complejo. Y es más complejo cuando puede haber competencia, ¿no? Entonces, porque primero hay un tema, como le llaman, la asimetría, es decir, el que produce el gas, o el que produce, en este caso, el gas natural, sabe muy bien cuáles son sus costos, dónde puede ahorrar. Y el rol de fijar el precio lo hace alguien que normalmente no tiene tanta información. Es decir, casi nunca tiene tanta información y se puede equivocar. Entonces, qué mejor que haya competencia y tú te desentiendes de fijar precio y que compitan, ¿no? Y de repente quiebran las empresas que lo hacen mal. O sea, tal cual. Oye, otra pregunta. ¿Te parece que el gobierno debería apoyar a través de ENAP a las municipalidades para distribuir gas? Mauricio de Alto Hospicio. Esta es una pregunta que viene hace un tiempo, justamente con el estudio de la Fiscalía Nacional Económica. Acá uno podría decir, eso podría ser bueno, pero ¿dónde estaba él? ¿Estaba en Alto Hospicio? Alto Hospicio. Mira, yo me acordé de un caso de San Pedro de Atacama, ¿no? Que también es parecido en materia eléctrica. Y dice, bueno, ¿a qué negocios te tienen que dedicar las municipalidades o no? ¿Y a qué actividades? ¿No? Y yo creo, esto es una opinión personal, que se debieran preocupar fundamentalmente de los temas que son propios de ellos, ¿no? La educación, la salud, ¿no? Entonces, dedicarse a negocios que podrían hacer los particulares y no hacerlo también puede generar una deuda, ¿no? Y que un problema de calidad. Un ejemplo interesante en Santiago es el caso de Maipú y el agua potable, ¿no? Que la Municipalidad de Maipú administra el Servicio Municipal de Agua Potable, que es el SMAPA, se llama, y que es un agua potable de muy mala calidad, y que por la vía municipal, ya han habido reclamos hace harto tiempo,
se pueden prestar favores políticos, ¿no? Tú podrías no cobrarle a quienes te apoyan en la campaña política, ¿no? Entonces, han habido auditorías de la Contraloría que ha dicho que este servicio municipal no le corta el servicio, no persigue las deudas. Y uno diría decir, bueno, Maipú, está bien que tenga este servicio, pero bueno, ¿cómo lo haría si fuera un privado? Por otro lado, que es como lo que uno podría decir, ¿qué pasaría si fuera un privado? Bueno, si lo hace un privado, si lo hace mal un privado mal, va a quebrar. Sí. O si lo hace mal el privado, como pasó en Osorno, puede venir otra empresa y lo compra. O reemplazamos al privado. Pero si lo hace mal la municipalidad, es difícil reemplazar a la municipalidad. De hecho, es imposible, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa como el contrafactual, como dicen. Bueno, ¿qué pasaría si? Y en Maipú es un ejemplo de una empresa municipal monopólica que tiene fijación de precios, pero tiene un servicio de agua turbia y además estas prácticas comerciales, pero que uno puede asociar con la política, ¿no? Y con mala política. Esto, por supuesto, fue con el periodo anterior, no con el actual alcalde que yo sepa. Oye, y estas prácticas son, finalmente, con este tipo de cosas que pasan, igual son, las empresas de algún modo pueden ver que tienen que parar, digamos, que es una alerta para detenerse, ¿no? Oye, mira, ¿de qué manera se podría incrementar la competencia en el mercado del gas en general? Pedro Pablo de Vitacura. Ya, bueno, la Fiscalía hizo varias propuestas, pero no significa que no haya otras posibles. En materia de gas natural, lo que dice es que hay que cambiar el mecanismo de revisión de la rentabilidad. Pero podría ser en otras industrias como es en telecomunicaciones y electricidad, lo que gatilla la fijación de precios no es la alta rentabilidad, sino que tú digas de verdad no tiene competencia. No me voy a preocupar de la rentabilidad, que es como venía la ley antigua. La ley es una ley que venía del año 89, que nunca funcionó. Porque pueden haber maneras de engañar la rentabilidad. Ya los vimos, ya las conocimos, ¿no? Entonces, bueno, mejor veamos si el gas natural tiene o no competencia. Y uno podría decir, bueno, probablemente si tú estás en si tú estás en un edificio, bueno, en el edificio probablemente no puedes puedes poner un pequeño balón chiquitito, ¿no? Pero tal vez para la parrilla, como lo tengo yo en mi casa. Pero no puedes poner un balón de gas para el calefón, ¿no? Es imposible. O en un condominio, ¿no? Entonces hay restricciones técnicas que podrían decir que es necesario fijar tarifas. Y mirando simplemente si compite o no el gas natural con otros combustibles, ¿no? Puede ser la electricidad o el gas licuado, ¿no? Y, que es otro elemento para gatillar la fijación. Bueno, hay otras cosas que hemos conversado. Yo creo que ahí abrir las redes, como se ha propuesto y ocurre en telecomunicaciones y en electricidad, y uno podría pensarlo también en agua potable, podría ser una manera de bajar los precios. Pero eso también puede significar mayores precios, ¿no? Es decir, cuando hay libre competencia, a veces hay aparte que el agua supuestamente va para arriba, o sea, está más encima con el problema hídrico que tenemos, es complicado el tema del agua. Así es. Otra pregunta, ¿cómo puedo como consumidor hacerme parte de las demandas de las asociaciones contra Metrogas? Qué interesante. Carmen de Puente Alto. Buenísima pregunta. Sí. De hecho, en una de las asociaciones de consumidores que yo sé que demando, que es Conadecus, tienen... no tengo ningún vínculo con Conadecus, conozco a la gente. ¡Ay, sí! Pero, Calderón. Hernán Calderón, efectivamente. Bueno, sí. Hernán, tiene en la página web una posibilidad que uno se adhiera a la demanda. Pero las asociaciones de consumidores solamente representan a los usuarios a los usuarios no comerciales, podríamos decir. Entonces, si esa señora tal vez tiene una panadería, por ejemplo, ahí la asociación de consumidor no la protege, no la ampara. No puede, ya. Pero sí podrían haber asociaciones de consumidores o de empresas, ¿no? O la Federación Chilena de Pan, no sé, o algo así, de panaderos, podría hacerse parte de la demanda si nosotros representamos a los panaderos que han comprado y han usado tal vez gas natural para producir su... pero uno como persona natural no te puedes adherir a una demanda. Tú sí, como persona natural sí. Sí. Porque seríamos, imagínate. Claro, pero se ha buscado que las asociaciones de consumidores representen a los usuarios en esas demandas. Ahora, como decía yo, hay dos demandas. Una en la justicia civil, que es de consumidor, propiamente tal, y la de libre competencia, donde ya la asociación de consumidores está haciéndose cargo, diría yo, sobre todo del tema de la multa y de la disolución de esta empresa. Pero la indemnización de perjuicios solamente puede venir después de que haya una sentencia firme del Tribunal de Libre Competencia primero y después de la Corte Suprema. Es decir, pueden pasar varios años. Ahora bien, podrían pasar cosas como lo que pasó con el confort. Yo creo que sería lo mejor que pudiera. No sé, a mí me imagino como para que la empresa también, si esta es como la única de verdad, como por su imagen. Yo creo que en algún punto les debe interesar
No, sí, yo creo que les debería interesar mucho. Pero claro, cuando es un monopolio tú no tienes ni siquiera la posibilidad de escoger. Y yo creo que a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con las farmacias, con los supermercados, que tienen al público bien expuesto, tienen a sus cajeros, por ejemplo, bien expuestos al reclamo de los usuarios o les rayan las paredes. Esta es una empresa que está muy lejos de nosotros, ¿no? Entonces, uno no tiene alternativa, pero desde luego se está viendo afectada su imagen y ellos deberán pensar en cómo reparar, cómo a veces no solamente es pagar, que no sé si lo están evaluando hacer, pero también a veces cómo recomponer la relación. Claro. Y en el caso del papel confort, una empresa dijo, bueno, yo no estoy obligada a pagar ahora, podría esperar 8 años más, 10 años más y pero recién a pagar ahí y lo hago ahora. Yo creo que ¿y por qué uno va a seguir comprando confort toda su vida? ¿No? O sea, de una empresa o de la otra. Entonces, yo creo que tuvieron esa visión. Pues, lo mismo pasa con el gas. Exactamente. Oye, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias por ser tan amable y responder todas las preguntas de nuestro público. Fue un agrado tenerte, de verdad. Muchas gracias. Así que esperamos tenerte en otra ocasión. Bueno, feliz. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Emprendidos. Quédense ahí.